Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a comenzar con la primera parte del miembro superior que corresponde a todo lo que es el aparato osteoesquelético. Como siempre vamos a comenzar con los objetivos. La idea es que ustedes identifiquen cada una de las áreas que anatómicamente constituyen el miembro superior y luego en cada una de esas áreas vamos a ver cada uno de sus huesos que lo componen y lo más importante es lograr que el alumno pueda llegar a reconocer los accidentes más relevantes a fin de que pueda colocar cada uno de esos huesos en posición anatómica. Como les mencioné, vamos a ver todo lo que es miembro superior, lo que corresponde a cintura pectoral. ¿Que se acuerdan que era cintura? ¿Qué es lo que unía? ¿Qué era la cintura? Era aquello que unía el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. En este caso vamos a hablar acerca de la cintura pectoral. Vamos a hablar de la escápula, de la clavícula, del húmero. Acá ya estamos en la región de lo que es el brazo. Y luego vamos a pasar a la región del codo para ver estos accidentes más importantes y luego hablar de la articulación del codo. El brazo se continúa con otra región que se llama antebrazo, luego vamos a tener la región de la muñeca y la región de la mano. ¿Sí? Fíjense las diferencias de términos, ¿no? Nosotros, miembro superior, en la Yara común le dice brazo a todo, no, brazo corresponde a la articulación del hombro hasta la articulación del codo. Antebrazo, de la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca. Eso es brazo, antebrazo y mano. Muy bien. Con respecto a los componentes óseos, vamos a ir evaluando cada uno de ellos, ¿sí? La clavícula, como mencioné, la escápula, húmero, cúbito y radio correspondiente al antebrazo, y luego todos los huesos de la mano. Comenzamos con la clavícula. La clavícula, como evidencian en esta animación, vamos a tener que une su extremo proximal con la región torácica y su extremo distal con la región de la cintura pélvica, pectoral. Con respecto a la clavícula, nosotros vamos a ver que es un hueso mixto, es un hueso alargado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien tiene las características de un hueso largo, cuando nosotros vimos qué características tenían los huesos largos, dijimos la longitud sobre el resto de los diámetros, habíamos mencionado además la función, la biomecánica era la palanca, y además mencionamos que su interior tenía que tener una cavidad medular rodeada de cuerpos esponjosos y luego tejido compacto. Bueno, se ha estudiado que en cuanto a la evolución y desarrollo de este hueso, no responde con la osificación que tienen los demás huesos largos. Por tal motivo, no se clasifica más dentro de un hueso largo, sino que es un hueso alargado. Bueno, una vez clasificándolo, vamos a colocarlo en posición anatómica, que es anterior, que es posterior, que es medial y que es lateral. Con respecto a este hueso, nosotros para colocarlo, fíjense que acá hice una vista superior, no viste una vista anterior, porque si nosotros vemos la imagen, van a ver que está ubicado de otra forma, ¿sí? Entonces fíjense como que está la elevación hacia superior, entonces hablamos de una cara superior, una cara inferior, un margen medial o también llamado esternal, porque se articula con el esternón, y una extremidad lateral o también llamada acromial. Con respecto a la región medial, este extremo medial, este que se va a articular con el esternón, van a ver que es mucho más amplio, tiene una carilla articular lisa. Continuamos ahora hacia la cara lateral, donde vamos a tener la extremidad acromial mucho más aplanada. Y luego, cerca de esta extremidad acromial, vamos a tener el tubérculo conoideo, que va a prestar inserción a un ligamento. En la cara inferior vamos a ver que se diferencia de la superior porque tiene una excavación. Esta excavación es el surco para el músculo subclavio que se va a insertar en esta zona. Podemos evidenciar nuevamente la diferencia entre medial y lateral. Fíjense cómo la cara external es mucho más grande, más amplia, más prolongada con respecto a la cara acromial, que era la lateral, que era mucho más chica y bien plana. Eso después nos va a dar un indicio también del tipo de articulación que participa. Fíjense que tiene la forma es itálica, característica, y recuerden que para colocarlo en posición anatómica decimos superior, inferior, medial y lateral. Medial la cara external, lateral la cara acromial, mucho más pequeña, mucho más plana, hacia inferior la excavación del músculo subclavio y a superior una cara mucho más lisa.
Bueno, continuamos ahora con este hueso, es el típico hueso plano, que se llama escápula u omóplato, y lo mismo que hicimos con la clavícula es colocarlo en posición anatómica. Vamos a evidenciar qué es medial, qué es lateral, qué es superior y qué es inferior. Entonces, vamos a ver, esta cara que presenta esta gran cavidad se llama cavidad glenoidea y es aquel que va a prestar superficie articular con la cabeza humeral. O sea que esta cara va hacia lateral, hacia externo. Hacia medial vamos a tener un gran borde, mucho más filoso, pronunciado, es el borde medial y como su nombre lo dice, va hacia medial, hacia interno. Como superior e inferior, para distinguirlo, vamos a ver que a nivel inferior presenta un ángulo mucho más marcado. Fíjense la diferencia entre el ángulo inferior con respecto al ángulo superior y que a nivel superior presenta estos accidentes. Vamos a encontrar una gran salencia que se llama apófisis coracoides. Fíjense que todo lo que sobresale y que se eleva del hueso se llama apófisis, en este caso apófisis coracoide. Y además vamos a evidenciar una gran fosa, que es la fosa subescapular. Grande, bien prominente, todo esto en la cara anterior. ¿Cómo separamos? ¿Cómo me doy cuenta que es diferente a la cara posterior? Porque en la cara posterior voy a tener este accidente, que es la espina de la escápula. La espina de la escápula lo que va a hacer es dividirme esa gran fosa que veíamos en la cara anterior en una fosa por arriba de la espina y una fosa por debajo de la espina, lo que se llama fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. Esta espina de la escápula se va a extender hacia el lateral y va a aumentar de tamaño conformando lo que se llama el acromion. Fíjense que el acromion tiene en su borde medial una superficie articular. Esto ya nos va a decir que va a participar de una articulación. Muy bien, ya sabemos que esto va hacia posterior. Entonces, ¿cómo sé qué es medial, qué es lateral, qué es superior y qué es inferior? Recordemos, hacia lateral vamos a tener esta gran cavidad que es la cavidad glenoidea, que es la que va a articularse con la cabeza humeral. Hacia medial este gran borde medial, hacia inferior el ángulo inferior y hacia superior esos accidentes que habíamos marcado antes. ¿Sí? Fíjense cómo la apófisis coracoide siempre es superior y si seguimos, me había olvidado de mencionar, en la cala superior vamos a tener una entrada ósea, lo que se llama escotadura de la escápula, que luego va a estar cerrada por un ligamento justamente transverso y va a generar un espacio de paso de elementos vasculares. Fíjense la escotadura de la escápula. Un hueso plano. Ahora, si lo vemos por la cara lateral, ¿sí? De un costado, vamos a evidenciar esa gran cavidad que yo le había dicho, la cavidad glenoidea, aquella que va a presentar zona articular con la cabeza humeral. En la cavidad glenoidea vamos a ver dos salencias que se llaman tubérculos. Tubérculo supraglenoideo, por arriba de la cavidad glenoidea, y tubérculo infraglenoideo por debajo de la cavidad glenoidea. Acá evidenciamos también nuevamente hacia anterior la fosa subescapular y hacia posterior la espina de la escápula, conformándome una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Continuando con los huesos que van a conformar el miembro superior, ya pasamos a la región del brazo, donde vamos a tener este típico hueso largo que es el hueso húmero. El hueso húmero, como todo hueso largo, vamos a tener dos extremos, una epífisis proximal, una epífisis distal y un cuerpo o diáfisis. En la interfaz entre epífisis y diáfisis está la metáfisis. Lo que vamos a ver es, como siempre, lo tengo que colocar en posición anatómica. Entonces tengo que ver qué es medial, qué es lateral, qué es superior, qué es inferior, qué es anterior y qué es posterior. Vamos con los parámetros que me indican lateralidad. Hacia medial vamos a tener la cabeza del húmero. La cabeza del húmero, la cual es bien redonda, ¿sí? Bien marcadita. También esto me va a indicar acerca de las características que va a tener la articulación. Y luego, por debajo de la cabeza humeral, siempre va a venir lo que se llama el cuello. Debajo de la cabeza siempre va a venir el cuello. En este caso es el cuello anatómico. Continuando por la epífisis, vamos a ver dos elevaciones, dos tubérculos. Un tubérculo menor, medial, ¿sí? Que es mucho más hacia anteromedial, más pequeño, y un tubérculo mucho mayor, que va hacia el lateral, posterior. Este es el tubérculo menor y este es el tubérculo mayor.
y entre ambos se presenta un surco, el surco intertubercular, que se extiende hacia la diáfisis humeral, configurando lo que se llaman las crestas tuberculares, ¿sí? Que vamos a tener un fondo y vamos a ver dos labios, un labio medial y un labio lateral. Muy bien. Otro accidente que debemos marcar es que, como yo les mencionaba, teníamos debajo de la cabeza el cuello anatómico. Debajo de los tubérculos, perdón, vamos a tener el cuello quirúrgico. Este cuello quirúrgico se desprende del concepto de que quirúrgicamente, cuando se presentan lesiones donde se desprende la cabeza humeral, esta es la zona justamente de fractura, no esta, ¿sí? Porque esta es casi intraarticular y en este caso esta es la más vulnerable. Entonces, ya sabemos que la cabeza va hacia medial, que los tubérculos van hacia adelante. Continuamos por la diáfisis humeral y vamos a marcar también un accidente que es la tuberosidad deltoidea, que justamente va a prestar inserción al músculo deltoides. Fíjense cómo ya marcamos la cabeza humeral, cuello anatómico, los tubérculos menor y mayor, el cuello quirúrgico, el surco intertubercular que se continúa como cresta tubercular y en la región de la tuberosidad deltoidea. Avanzamos ahora en la región de la epífisis inferior y vamos a ver dos accidentes a nivel de la epífisis distal del húmero. Lo miramos. Fíjense que tengo una región mucho más redonda, mucho más condilia. Recuerden que el cóndilo es una superficie que es redonda, levemente aplanada, y una región que tiene esta forma, que es una forma de tróclea. Bueno, cuando yo miro esta imagen, vamos a ver cómo coloco esto en posición anatómica. Esto, la imagen condilia redondeada, va hacia el lateral, va hacia afuera. Y la imagen de tróclea va hacia medial, va hacia adentro, porque justamente la cabeza, este cóndilo, perdón, se va a articular con la cabeza del radio y esta región de la tróclea se va a articular con la superficie articular cubital, que es un hueso de la región del antebrazo. Luego vamos a tener dos salencias. Esta salencia que se encuentra por arriba del cóndilo, por eso se llama epicóndilo lateral, y esta salencia que se encuentra por arriba de la tróclea, por eso se llama epitróclea. Ahora, depende de donde lo lean, van a ver que al cóndilo se le llama capítulo, ¿sí? Por ejemplo, el PRO le dice capítulo al cóndilo, y a la región que está por arriba le dice epicóndilo medial. Y a la tróclea, si bien la denomina como tróclea, cuando hablamos de la eminencia que se sobresale a nivel medial, le dice epicóndilo lateral y este epicóndilo medial. O sea, a estas dos regiones le dice epicóndilo, a este lateral y a este medial. Y recuerden que al cóndilo le dice capítulo. Lo reviso por los que leen del PRO, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el PRO, fíjense como al cóndilo le dice capítulo del húmero y la tróclea sí la heminotróclea. Ahora, la región que está por arriba le dice epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Eso, tomen atención, depende de dónde lean. Ahora, perfecto, yo ya sé, imagínense que tengo una placa solamente de la región distal del húmero, ya sé que esto es lateral, que esto es medial. Ahora, ¿cómo sé que es anterior y cómo sé que es posterior? ¿Cómo sé que es derecho o izquierdo? Porque en la cara posterior vamos a tener esta gran fosa, que es la fosa oleocraniana, que justamente lo que va a articularse en esta región es oleocráneo del cúbito. O sea que la gran fosa siempre va mirando hacia posterior. Fíjense que acá tenemos una fosa muy pequeñas, pero nada que se condice con respecto a la fosa oleocraniana bien marcada en la cara posterior humeral. Continuando con la cara posterior del húmero, vamos a ver que en la cara posterior presenta a nivel de la diáfisis una pequeña curva, una pequeña torsión que corresponde al surco del nervio radial. Que recuerden que, recuerden, no, se van a dar cuenta cuando veamos
elementos vasculonerviosos que no solamente va a ser acompañada por el nervio radial, sino que además vamos a tener una arteria que va a ser satélite de este nervio. Acá tenemos el surco del nervio radial. Si tiene una literatura anterior, en este caso se llamaba el canal de torsión del húmero, ¿sí? Pero se llama surco del nervio radial, que se relaciona, como menciona su nombre, con el nervio radial. Muy bien. Ya colocamos en posición anatómica entonces el húmero. Recuerden, la cabeza va hacia medial, los tubérculos van hacia anterior. Luego, si estamos en la epífisis distal, el capítulo o cóndilo va hacia lateral y la tróclea va hacia medial. Hacia posterior vamos a tener la fosa oleocraniana. Muy bien. Acá nuevamente para que veamos, reforcemos lo que acabamos de ver antes, fíjense la gran fosa oleocraniana, me indica que esto es posterior. Ahora continuamos con los huesos que van a formar parte del antebrazo. Vamos a tener dos huesos, el hueso cúbito y el hueso radio. Con respecto a estos huesos, yo los tengo que colocar en posición anatómica. Entonces voy a ver qué parámetros voy a tener a la hora de colocarlo en posición anatómica. En este caso vamos con el radio. El radio va a tener una cabeza, fíjense, la cabeza mucho más pequeña, redondeada, y cuando voy al epífisis distal, se amplía, se abre, porque la superficie articular es mucho más grande. Entonces ya sé que esta región va a ir hacia superior y que esta, que es mucho más grande, más voluminosa, se va hacia inferior. Esto corresponde a la cabeza del radio, que se continúa inmediatamente con el cuello del radio. Perfecto. Una vez que ya sé que esto es superior, que esto es inferior, ¿cómo sé que es anterior y que es posterior? Porque en la región anteromedial, el radio presenta una gran tuberosidad, que es la tuberosidad del radio. Esto para tener en cuenta luego para hacer la homología con lo que es miembro inferior. Acá tenemos la tuberosidad del radio. Esta tuberosidad se extiende hacia la diáfisis del radio, generando lo que se llama la línea oblicua. Fíjense que esa línea me limita la forma que va a tener este hueso, si viene a triangular con el borde hacia medial. Se extiende, como le mencioné, y en la epífisis distal abre ¿sí? su diámetro, porque es la parte que realmente va a articularse con la región de la mano, es la primera fila de la mano, la primera fila del carpo. Bárbaro, ya pusimos en posición anatómica el radio, este hueso que es lateral y que se va a articular con el cóndilo o capítulo del húmero. Ahora vamos con el otro hueso que va hacia medial del brazo, va hacia interno del brazo. Es este hueso que se llama cúbito. También es un hueso largo que tiene una epífisis proximal y una epífisis distal. ¿Cuál es la salvedad que tiene este hueso? Que la cabeza del cúbito en realidad está en la epífisis distal. Esta es la cabeza del cúbito. Fíjense que la cabeza del cúbito está hacia distal y tiene una saliencia bien marcadita que se llama la apófisis estiloides del cúbito. Me olvidé mencionarla acá en el radio también. Apófisis estiloides del radio. Estas dos saliencias, fíjense, una hacia lateral, que es del radio, y una que es hacia medial, que es del cúbito. Hacia nivel superior, seguimos con la apófisis proximal, vamos a ver que tiene una estructura diferente el cúbito. Fíjense que tiene una forma de C, ¿sí? Esto es como nosotros lo vemos en la cara anterior. Esta forma de C es porque tiene una gran excavación, que es justamente una escotadura. Fíjense el nombre, escotadura troclear. ¿Por qué escotadura troclear? Porque es acá la zona que presta zona articular, carilla articular para la tróclea del húmero. Ese accidente que nosotros veíamos a nivel medial del húmero, bueno, esa tróclea se va a articular con el cúbito. En la región anterior de la escotadura troclear vamos a ver una saliencia que se llama apófisis coronoidea. Esta que está acá. Fíjense que se evidencia también en la cara lateral. Apófisis coronoidea. Y bajando hacia la diáfisis vamos a llegar que tiene también una tuberosidad, la tuberosidad del cúbito, que presta inserción también a varios músculos. Ahora, esto es lo que nosotros vemos en la cara anterior. Entonces, la escotadura troclear, la apófisis coronoide y la tuberosidad del cúbito.
¿Qué es lo que vamos a encontrar en la cara posterior? Vamos a ver una gran estructura, todo esto se llama oleocráneo, ¿sí? Todo esto que se mostraba grandote en forma se llama oleocráneo, que justamente es este oleocráneo, el que se va a articular con la fosa holocraniana, eso que veíamos en el húmero, en la cara posterior, a nivel de la epífisis distal, bueno, ese oleocráneo se va a articular con la fosa holocraniana. Perfecto. Ya sé que el oleocráneo va hacia posterior, ya sé que la escotadura va hacia adelante, que la hipófisis coronaris también va hacia adelante. Ahora voy a ver qué va hacia medial y qué va hacia lateral, qué cosas van para adentro y qué van para afuera. Bueno, esta zona de acá, fíjense cómo la escotadura se corta en un momento hacia inferior. Esta escotadura es la que se va a articular con la cabeza del radio. Por eso se llama escotadura radial. Y el radio está hacia el lateral. O sea que esta región siempre va a ir hacia afuera. Entonces ya coloqué en posición anatómica el cúbito. Recuerden entonces, la cabeza hacia inferior, todo lo que es el oleocráneo hacia posterior, la escotadura hacia anterior, la tuberosidad del cúbito hacia anterior, y esta escotadura radial va hacia lateral, porque se articula justamente con este hueso que es el radio. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir avanzando hacia el extremo distal, que va a ser la mano. En la mano nosotros la vamos a dividir en diferentes zonas, lo que es el carpo, el metacarpo y la porción libre de la mano, que son las falanges. Esta región del carpo y metacarpo se encuentra toda cubierta por la piel, por los músculos, y no es la parte libre de la mano. Esta región de las falanges es recién la parte que va a conformar los dedos, ¿sí? En anatomía de superficie todo esto está cubierto por la palma de la mano, y esta porción es la porción libre de la extremidad, donde vamos a marcar en la región de los dedos la falange proximal, media y distal, salvo el primer dedo que no tiene falange media. Vamos a dividir los huesos de la mano en lo que se llama carpo y metacarpo. Esta parte del carpo vamos a marcar cada uno de esos huesos. Fíjense, lo primero que tengo que identificar es qué es medial y qué es lateral. Imagínense que nosotros no tenemos la imagen de los dedos de la mano, solamente la imagen del carpo. ¿Qué es medial y qué es lateral? ¿Ven este hueso grande que viene del antebrazo, que se expande? Este hueso es el radio, y el radio va hacia el lateral. Y este más pequeño, menos voluminoso, es la cabeza del cúbito y va hacia medial. O sea que sé que esto es lateral, que esto es medial. Y esto va a corresponder a la línea del primer dedo o pulgar. Vamos a ver esta primer fila del carpo. Esta primer fila del carpo vamos a ver un gran hueso que se llama escafoides. Miren la relación que tiene el escafoides con el radio. Este escafoides presenta un tubérculo prominente, bien marcado, y tiene una característica de irrigación que viene de hacia superior. Entonces hay que tener cuidado y siempre busquen en una placa, siempre busquen el escafoides, que esté bien íntegro, que no tenga línea de fractura y que el tubérculo también esté íntegro. Acá tenemos el escafoides. Continuamos hacia el lateral de esta primera fila y vamos a tener este hueso que se llama semilunar, también en contacto con el radio, y más hacia el lateral vamos a tener un hueso superpuesto al otro. El que se presenta superpuesto se llama pisiforme, y por debajo de este vamos a tener el piramidal. Entonces, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Presten atención a que el cúbito en ningún momento está tomando contacto con la fila del carpo. Luego me doy cuenta que continuamos con la segunda fila, pero presten atención porque en realidad la disposición de los huesos de la mano no es lineal, sino que genera un arco, el arco del carpo. Así que si bien yo estoy describiendo estos huesos de forma lineal, sepan que el carpo presenta una excavación, se genera un arco a la hora de hablar de los huesos del carpo. Continuando tenemos el escafoide, hacia lateral se va a tener relación con este hueso grandote que se llama, fíjense, acá la tenemos,
trapecio. También tiene un tubérculo bastante importante, trapecio. Lateral a este vamos a tener el trapezoide y en la región grande y media de la mano vamos a tener este hueso que se llama hueso grande. Más hacia el lateral, el último hueso que es el ganchoso con su famoso gancho, el gancho del ganchoso. O apófisis unciforme. Unciforme viene de uncu, de cuerno. Recalco este concepto de que los músculos de la región, fíjense, entre la primera y segunda línea del carpo, van a tener esta forma de arco del carpo, y lo recalco porque se forma un arco, y cuando a este arco le coloco un techo, que en este caso es la aponeurosis palmar, este arco deja de ser un arco y pasa a ser un túnel, el túnel del carpo. Otra cosa que hay que recalcar es la disposición. Este hueso grande del antebrazo que se expande es el radio, este más pequeño es el cúbito. Fíjense cómo el cúbito no toma contacto con la fina del carpo, sí es el radio el que lo hace, y que esos tres huesos que yo mencioné, escafoide, semilunar y piramidal, fíjense cómo toman esta disposición de como si fuera un cóndilo, una elipsis. ¿Sí? Y eso me va justamente a dar la superficie articular, el género articular de esta articulación radiocarpiana. Para ir combinando, recuerden identificar estos elementos en las diferentes radiografías que van a evidenciar no solamente en los prácticos, sino también en los teóricos, y vamos a ayudar un poquito con la mano, que es lo más difícil, y yo siempre les dije, miren los huesos del antebrazo. Cuando yo veo un hueso grandote que se explaya, ¿sí? Este es el radio. Y uno más pequeño que se aleja del carpo es la cabeza del cúbito, con su apófisis estiloides del cúbito y la apófisis estiloides del radio. Y ahora sí comenzamos a enumerar cada uno de los huesos del carpo. La primera fila, acuérdense que el radio se articula en un primer momento con el escafoides. Acá está su tubérculo y tienen que mirar que el escafoides no tenga ninguna línea de fractura, o sea, ninguna zona que corte, ¿sí? Evidenciamos el tubérculo para no confundirnos con una zona de fractura, porque es bien redondo, bien prolijo, bien curvo, no tiene nada, este está perfecto. Luego continuamos con este que es el semilunar, también en contacto con el radio, y ya en la región más medial de la mano vamos a tener el piramidal y por encima de este apoyado el pisiforme. Ahora vamos a la segunda línea, también desde de lo que es la región lateral a medial. Tenemos el trapecio y el trapezoides, grande en el medio este hueso que era el hueso grande, y el más lateral de todo el ganchoso con su gancho de ganchoso apófisis unciforme. Acá lo tenemos. Estos son los huesos del carpo. Ahora, avanzando en la mano, vamos a llamar lo que se llama metacarpo. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Fíjense que el metacarpo, como el carpo, se encuentran en la zona de la palma, ¿sí? También dorso, estamos viendo la región posterior. Todo esto está cubierto por un sistema muscular y es la parte que está contenida, siendo la parte libre de la mano, o sea, la región de los dedos, recién la parte que corresponde a las falanges. Proximal, media y distal en todos los dedos, salvo en el primer dedo, en el pulgar, que es proximal y distal. Este es un paciente joven, ¿cómo me doy cuenta? Porque al ver el hueso, me veo que tiene la epífisis proximal, la epífisis distal, y en el medio tengo esta línea discontinua, radiolúcida, fíjense que está bien opaca, que corresponde a un paciente joven que está en cartílago de osificación, ¿sí? Fíjense cómo se evidencia esto y voy a decir, ¿está fracturado? No, no está fracturado, es una línea de osificación. Siempre los pediátricos, cuando pidan las dos placas de ambos miembros y van a ver que justamente se evidencia prolijamente la zona de osificación. Perfecto. Con esto concluimos la parte de lo que es la osteología del miembro superior y ahora vamos a continuar con articulaciones. Muchas gracias.